El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Expresidenta ejecutiva y actual jerarca del PANI, emplazadas por diputados, aprueban modificar criterio de confidencialidad del ICE y del INS. Plantean sugerencias sobre ley de contratación administrativa. Rector de la UCR reconoce crisis de sostenibilidad salarial. Vamos al detalle de las informaciones. En un careo, los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público criticaron a la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia. Los señalamientos se dan debido a la suspensión de programas importantes para la niñez costarricense y las contradicciones entre la actual jerarca del PANI y la expresidenta ejecutiva de la entidad. A mí me preocupa también muchísimo el hecho de que, lejos, en este caso, la actual presidenta ejecutiva, doña Patricia, de sentirse preocupada del tema del superávit en este primer año de gestión, más bien lo que viene a hacer a esta comisión es pedir a esta asamblea, es pedir que se le recorte su presupuesto porque ella no tiene cómo ejecutarlo. Entonces eso también nos viene a dar una luz de que algo está fallando dentro de la cabeza de la institución. Que no tenían ni un plan piloto, ni se estaba determinado cuál iba a ser el impacto y cuál era el mejor modelo. Entonces yo quiero, doña Ana Teresa, que usted nos diga si en efecto estos proyectos estaban tan mal planteados como para que la auditora y doña Patricia digan esto y para que hayan tomado una decisión personal de paralizarlos. Dicho sea de paso, si no se hubieran paralizado, probablemente ese chiquito de la abuela no hubiera muerto. La auditora del PANI también fue objeto de fuertes señalamientos, pues según aseguran los diputados, ella era la encargada de detectar las irregularidades de la entidad y no lo ha hecho a tiempo. Lo primero es que una institución que transfiere un grueso de sus recursos debe contar con controles muy exhaustivos, controles que le permitan no solamente tener claridad de cuántos recursos estoy transfiriendo, sino también que esos recursos efectivamente permitan a la institución alcanzar los objetivos por la cual existe la institución como tal. Me da la impresión que ese no es el caso del PANI, por lo menos no fue al inicio de esta nueva administración, y eso me preocupa muchísimo, porque una institución, señora auditora, una institución que tiene un grueso importante de sus recursos destinados para transferencia, debería entonces ser un tema de plan de trabajo de todos los años de la auditoría. Por último, a quien le corresponde, y aquí no es un asunto reactivo, es un asunto proactivo, a quien le corresponde velar que en la institución se trabaje bien, de acuerdo a planes, programas, con una asignación presupuestaria adecuada, es a la auditoría. Y la auditoría, la labor de control interno y la labor de llamar la atención a la administración superior si está haciendo algo mal, se basan en las actas de las juntas directivas, por Dios. Entonces no puedo entender yo cómo una auditora viene aquí a decir que no ha leído actas de juntas directivas o que no le corresponde dentro de su trabajo hacerlo. Si todos quienes hemos trabajado en la administración pública sabemos que la primera herramienta de un auditor son justamente las políticas, los planes estratégicos, las actas y demás. Se indique si hubo plan estratégico o no plan estratégico. A mí me preocupa, señora auditora, que la auditoría, que es un brazo auxiliar de la Contraloría, esté en una zona de confort durante 4 años, haciendo qué hizo usted durante 4 años para que una institución que no tenga plan estratégico y que maneja presupuestos anuales, usted no haya llamado la atención de que no había plan estratégico. ¿Usted conoce las actas o no de la Junta Directiva? Las actas de junta directiva son documentos públicos, todos podemos tener ¿Usted acceso. las conoce o no las conoce? Yo las acceso cuando requiero tener alguna información. En esta administración y en algunas otras, no asisto a junta directiva y estoy al tanto y hago un control. Si a usted no le informan lo que está pasando, usted no se da cuenta de lo que pasa en el PANI. Yo tengo un plan de trabajo que cumplir. No, esa no es la respuesta. Si no le informan, usted no se da cuenta ni tiene si es la actividad proactiva de investigar qué está pasando en la institución que usted es la auditora. El careo se dio en el marco del expediente 21.476, investigación que siguen los legisladores de ese foro sobre los malos manejos de los recursos públicos destinados a la atención integral de la niñez costarricense. El plenario legislativo votó a favor el expediente 20.909 a fin de modificar los criterios que declaran la confidencialidad de la información en el INS y el ICE.
La propuesta destaca que la información relacionada al marco de la competencia es confidencial, ya sea por carácter industrial, comercial o económico, y porque no resulte conveniente su divulgación a terceros. Sencillamente que se mantenga la confidencialidad de todos aquellos segmentos que están dentro de los actos administrativos que se mantienen en libre competencia y que se abra de forma absoluta todos los elementos que estén dentro del monopolio. Llámese balance de resultados, estados financieros, procedimientos, actos administrativos y demás que se mantengan en segmentos de monopolio, pero no dentro de un estado general, sino de manera individualizada, de forma tal que podamos conocer todos aquellos elementos citados a cada una de las subsidiarias. Excluye de la confidencialidad los estados financieros, el balance de situación, el estado de resultados y el resto de la información contable y de sus subsidiarias. Que hay una consultoría confidencial a espaldas de los costarricenses que está haciendo la consultora internacional McKinsey, con nombres y apellidos. La consultora internacional McKinsey. Vamos a ver, para los que levantan el puño en defensa de la soberanía del Instituto Costarricense de Electricidad, resulta que la consultora internacional McKinsey va a tener datos privilegiados y confidenciales antes que nosotros aquí en la Asamblea Legislativa. También votaron de forma definitiva el expediente 20.995, Ley para la Eficiencia en la Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial Cantonal y Nacional, que pretende mayor eficiencia en la conservación, reconstrucción y mejoramiento de la red vial cantonal. La reforma estipula que en virtud del interés público sea posible remover, sin trámite alguno, todo obstáculo del derecho de vía, incluyendo vegetación y árboles, sin que se infrinja la normativa forestal o ambiental. Cuando se requiera intervenir los cauces de dominio público, las instituciones públicas competentes estarán exoneradas de los permisos cuando las obras correspondan a puentes, pasos de alcantarilla y muros de contención asociados a estos. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, reconoció ante los diputados de la Comisión Especial que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior que a futuro será insostenible la situación salarial de la institución de educación superior. Ante una pregunta del diputado liberacionista Roberto Thompson sobre la necesidad de mayores medidas de contención, el rector planteó la necesidad de renegociar la convención colectiva para poner límites a las anualidades. Entonces, efectivamente, el tema salarial, los pluses, los beneficios, las anualidades, hacen insostenible el régimen en este momento si no se toman medidas para controlarlos. El régimen salarial, como ya lo he dicho durante la mañana de hoy, de la Universidad de Costa Rica tiene que ser revisado más allá de la revisión que esta administración ha hecho. Y lo ha hecho de una manera verdaderamente consecuente y responsable. Lo que pasa es que hoy es insuficiente. Ok, entonces efectivamente es insostenible el régimen tal cual está en este momento. Tal y como está en este momento, tenemos efectivamente que tomar decisiones para hacerlo sostenible. En otras palabras, es insostenible. Por su parte, el legislador independiente Eric Rodríguez Steller señaló los viajes que ha realizado el rector desde que ocupa ese cargo. Pero pareciera que gran parte de su gestión ha pasado en un avión. Entonces, me hago la siguiente pregunta. No somos los diputados, como las universidades han querido venir a decir, los responsables, ni el Poder Ejecutivo, ni la Contraloría General de la República, no somos los responsables, los que amenazamos la sostenibilidad del financiamiento de las universidades. Son las jerarquías que en su oscurantismo no desean hacer los cambios urgentes que requiere la educación superior estatal. Se resisten al debate, al cambio y utilizan cada vez que pueden a los estudiantes para mantener sus privilegios y sus bollerías. Y en la cooperación internacional yo he generado millones de dólares para la Universidad de Costa Rica. Por su parte, el legislador socialcristiano Pablo Heriberto Abarca aprovechó la comparecencia para reclamar por el gasto en campos pagados para tocar las decisiones de la Asamblea Legislativa. Y también quiero hacerle el reclamo público de cuánto dinero ha gastado
o han gastado CONARE y las universidades en hacer aclaraciones o manifestaciones en contra de los diputados y diputadas. Me parece que es una cantidad exagerada la cantidad de espacios pagados en prensa atacando a los diputados y diputadas, y quiero aclararle a usted y a todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que esta comisión y este diputado por lo menos no pretende jamás hacer un debilitamiento de los recursos que tienen la universidad, las universidades o la universidad pública. Todo lo contrario, lo que hemos buscado es principios de eficiencia y estamos en la mayor disposición de hacer los cambios que sean necesarios para que tengamos unas universidades pertinentes, con investigación, con extensión social y sobre todo con una cobertura de becas fundamental. Los legisladores pidieron al rector en su condición también de presidente del Consejo Nacional de Rectores una mejor redistribución de los recursos asignados a través del FES. Las diputadas de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor buscan mediante el expediente 20.767 que se reconozca y regule la lengua de señas costarricenses lesco como lengua de las personas sordas con discapacidad auditiva y o con sordoceguera, así como regular los medios de apoyo a esta población. La propuesta que fue dictaminada establece una serie de medidas que procuran concientizar a la sociedad para que comprenda que no solo las personas con discapacidades tienen que adaptarse a la comunidad parlante, sino por el contrario, todos debemos adaptarnos a ellas y ellos. Recoge todos los elementos de la ley del ESCO, sino que además amplía, asigna responsabilidades, de una vez compromete a instituciones educativas y abre la posibilidad de que se impartan lecciones del ESCO en diferentes instituciones, y creemos que con este proyecto realmente se están atendiendo necesidades expresas por la población sorda. Las diputadas también dictaminaron el expediente 20.848, que busca la implementación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos. Entonces, este proyecto es necesario para armonizar nuestra legislación sobre derechos de autor a las nuevas disposiciones del Tratado de Marrakech, que permiten precisamente que se le pueda hacer una excepción a favor de las instituciones educativas del mismo Estado para poder acceder sin fines de lucro a textos impresos y poder adaptarlos al lenguaje braille o otras adaptaciones. Por ejemplo, ahora que con las nuevas tecnologías se están desarrollando todo lo que son los audiolibros, por ejemplo. Además, las legisladoras dictaminaron el expediente 21.504, el cual pretende otorgar un segundo bono a las familias de escasos recursos, que posterior al otorgamiento de un primer bono familiar de vivienda, algún miembro del núcleo familiar sufra de alguna discapacidad que les obligue a remodelar, ampliar o mejorar la vivienda. Representantes de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y del Ministerio de Planificación plantearon algunas consideraciones a los diputados de la comisión que analiza reformas a la Ley de Contratación Administrativa. Por ejemplo, la jerarca Pilar Garrido afirmó que se debe aclarar bien la cancha sobre la que van a competir las empresas públicas y depurar bien el proyecto 21.546 al que catalogó como extenso. Otra de las consideraciones comentadas tiene que ver con las sanciones a incorporar contra los funcionarios públicos que cometan errores o delitos en materia de contratación administrativa. En el caso de las municipalidades solicitaron consideraciones con el sistema de compras públicas SICOP, ya que la implementación y mantenimiento tiene un alto costo para las instituciones. La diputada Ana Lucía Delgado afirmó que se debe prestar cuidado al tema de las comisiones por la implementación de SICOP. Lo lógico es que si es una herramienta en la cual se va a generar un ahorro importante para todas las instituciones o para la administración activa en general, no debería pensarse en comisiones porque genera un desincentivo en el uso de esas plataformas que va a ser el instrumento que se va a utilizar siempre en todo tipo de contratación directa.
La reforma a la ley de contratación administrativa se encuentra en la etapa de audiencias. De Seguro Social para la compra de medicamentos de alto costo. Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, asegura que el impuesto tendrá un impacto negativo en la generación de empleo. Hay que generar empleo y a este proyecto golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que son las que a raíz de ese impuesto se ven obligadas a encarecer los precios de sus productos y a no solamente afectarse más su competitividad en Costa Rica, también, por supuesto, hacerlos menos accesibles a los costarricenses. La propuesta establece un impuesto de 3.50 colones para las gaseosas y 2 colones para otras bebidas envasadas, exceptuando agua y leche. Principalmente para pacientes con cáncer. Lo que busca es que se recaude aproximadamente 10.000 millones de colones anuales y así poder entonces dar el servicio a estos pacientes de cáncer. El día de hoy recibimos en audiencia a representantes de la Cámara de Industrias. Ellos se oponen completamente al proyecto. Fueron enfáticos en que no tienen cómo garantizar el uso que le va a dar la caja y, por otro lado, también manifiestan que el desorden económico que presenta la caja a lo interno no es un asunto que le competa a la industria alimentaria en este caso. La congresista Araceli Salas afirmó que difícilmente apoya iniciativas que pretendan imponer más cargas tributarias a la producción nacional. Este proyecto es sumamente importante para el país también, pero que la caja también debe asumir su responsabilidad. El Estado costarricense debe asumir su responsabilidad también. La propuesta tiene como finalidad trasladar 10.000 millones de colones a la caja. Sin embargo, otra de las preocupaciones de los industriales es el destino real que tengan los recursos. La Asamblea Legislativa conmemoró los 70 años de la promulgación de la Constitución Política de 1949. En el recinto parlamentario se reunieron las autoridades de gobierno, expresidentes de la República, embajadores y los presidentes de los supremos poderes. Abrió los discursos Leticia Chacón Ginesta, hijastra de Marcial Rodríguez Conejo, diputado al Congreso Constitucional de 1930 a 1942 y de 1946 a 1948, y finalmente miembro y vicepresidente de la Asamblea Constituyente de 1949, de enero a noviembre, donde presidió el proceso, ya que el señor José María Vargas Pacheco, quien había sido elegido presidente, no lo pudo hacer. El historiador Óscar Castro Vega considera que su elección para presidir la Asamblea Constituyente fue un acierto, pues usó a cabalidad su carácter suave, conciliador y prudente para conducir con talento, mesura y tolerancia las sesiones de la Asamblea. Dice que se ganó la confianza de todos los constituyentes por su manera de ser y por el tacto con que dirigió el timonel de la nave en momentos tan tormentosos y difíciles como los que atravesaba el país. El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, resaltó las bondades de la Constitución en materia electoral. Según el último informe del Latinobarómetro, el nuestro es el organismo electoral en el que más confía su ciudadanía en toda América Latina, ubicándose incluso por encima de los mejores niveles de confianza alcanzados por la región en el 2006. Hoy celebramos el 70º aniversario de la Constitución Política. Estoy convencido, a la luz de lo anterior, que hemos cumplido con sus aspiraciones originarias. El magistrado Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, planteó el reforzamiento que tuvo esta institución. Las bases de la Constitución vigente echan raíces profundas en una historia rica en ideas y conflictos, como fue la década del 40. No debe olvidarse cómo era el Poder Judicial en la década del 40, lo que habrá sido en esa convulsa década. Era una judicatura débil, como casi siempre. No era un factor de equilibrio, quizás solo en los pequeños asuntos. No podía ser factor de equilibrio y contrapeso en medio del conflicto. El artículo 125 de la Constitución de la época establecía que los miembros de la Corte durarían en sus cargos 4 años, pudiendo reelegirse indefinidamente. Vean qué debilidad tenía el Poder Judicial. Si sus máximos jerarcas, muy poderosos por cierto, son electos cada 4 años,
la dependencia del sistema judicial frente al sistema político está estructuralmente definida. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que vivimos momentos decisivos en tiempos cargados de incertidumbre. Por eso los nubarrones que oscurecen el panorama nacional e internacional nos exigen hacer remembranza de aquellos años que vieron nacer la piedra angular de la Segunda República. No nació nuestra Constitución sobre un lecho de rosas, sino sobre las dolorosas espinas de un enfrentamiento fraterno y de una sociedad fragmentada por inquinas que, sin embargo, tuvo la sabiduría de encontrar rumbo y destino en una reconciliación fundada sobre el pilar sagrado de un nuevo contrato social. Hace 70 años salíamos de una guerra civil fratricida que partió en dos la familia costarricense, pero no surgió de aquellos fuegos el espectro de una tiranía, sino más bien, entre las armas que desangraron a nuestros padres y abuelos, nació la convicción profunda de abandonar para siempre la guerra como forma de resolver nuestros conflictos. Abolimos el ejército. El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, indicó que debemos adaptarnos a la realidad nacional, a los nuevos tiempos donde sobresalen rostros de mujeres, diversidad de circunstancias, diversidad social, pero todo en un solo país. Ello presupone la clara conciencia de que tenemos que seguir evolucionando para afrontar desafíos pendientes, nudos por desatar para alcanzar nuestro máximo potencial, así como la profunda convicción de que una casa dividida no puede prosperar y por ello todos debemos resguardar nuestra institucionalidad. Esta es, señoras y señores, la verdadera prueba a la que se somete la persona realmente demócrata. El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, firmó y entregó réplicas de la Constitución Política a los representantes de los supremos poderes y a la familiar del constituyente Marcial Rodríguez. Como dice el historiador Vladimir de la Cruz, la Constitución Política es el libro sagrado de todos los habitantes de Costa Rica, y le agregamos, por ello estamos llamados a respetar lo que evoca, con nuestro comportamiento, estemos donde estemos. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.